Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios. Y dice en Efesios 1 del versículo 13 y 14 la palabra de Dios de este modo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a dar inicio con una oración personal allí en sus lugares, acompañado de las notas musicales de nuestros hermanos. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 51 para hacer el llamamiento a la adoración. Salmo 51. Cuando lo encuentren se ponen de pie, por favor. Y la lectura la vamos a hacer de manera alternada. La palabra de nuestro Señor dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Vamos a entonar el himno 268, por favor. Himno 268, Canción del Espíritu. Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga oh, tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos
de ti. Permanecemos así de pie y vamos a tener la oración de ofrecimiento. Padre bendito, Padre celestial, Señor, a ti es toda la gloria, la honra, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias te damos en esta hora porque nos permites estar aquí ya en tu casa de oración, Señor, agradeciéndote todas y cada una de las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana, Señor. Te agradecemos todo lo que nos diste, todo lo que no nos diste también, Señor, porque tú sabes por qué motivo. Pero sabemos que eres un Dios bueno y justo que nos da lo que nos conviene, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Te pedimos también el perdón de nuestros pecados, Señor. Quita toda mancha que tengamos, Padre Celestial. Límpianos, como dice tu palabra, y seremos más blancos que la nieve, Señor. De tal manera, para poder alabarte, para poderte glorificar, Señor, y también para clamar a ti y hacer nuestras peticiones y agradecimientos que hemos recibido, Señor. Te pedimos que apresures los pasos de las personas que vienen en camino, que quites todo estorbo, Señor, que pueda haber. Te pedimos que nos pongas y nos ayudes con un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te pedimos palabra para el predicador, Señor, y que este culto sea de agrado a ti, Señor, que se eleve como una ofrenda que llegue hasta ti, Señor, sin obstáculos, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos únicamente por los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito, único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén y amén. A continuación tenemos una participación musical especial. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno
Uidere, eu omnis oculus, et qui eu ingeros, et tranqueris, eu omnes tribus terre, etiam, amen. Eu sum alpha et omega, dicit Deus, qui es, et qui era, et qui venturus est omnipotens. He aquí que viene por las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para honra y gloria de nuestro presbítero Antonio Rodríguez, que el tema es Pentecostés y la lectura base se encuentra en el libro a los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, y la lectura la vamos a hacer del versículo 1 al versículo 13. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13, de manera alternada. Cuando la encuentren, se ponen de pie, por favor. La palabra de nuestro Señor dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Pueden sentarse. Y es un gozo cuando nos acercamos a la palabra de nuestro Dios para recibir su enseñanza, para recibir las instrucciones que ella o que Él ha querido compartir a nuestra vida. Y dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Además de la creación del mundo, de la encarnación, de la muerte y resurrección de Jesús, el evento de la venida del Espíritu Santo es un acontecimiento extraordinario que el Señor hizo en favor de su pueblo, de sus hijos. Es un evento
por el cual sus hijos alcanzarían la redención, la salvación, la vida eterna. El Señor había dicho a sus discípulos anteriormente que el Espíritu vendría sobre ellos. Cuando vamos al capítulo 1, versos 5 y 8, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el Señor ya le había comunicado a sus discípulos que le era necesario que Él se fuera dentro de ellos, porque era necesario que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los iba a guiar, porque el Espíritu Santo los iba a acompañar a realizar la tarea a la cual Dios quería que ellos realizaran. Dios envió el Espíritu Santo para que estuviera con su iglesia, la iglesia de Jesucristo, para siempre. Y con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia asumió su propia identidad. Fue allí cuando el Espíritu Santo llegó, hizo morada en cada uno de los que estaban allí sentados, cada uno de los que estaba presente, que entonces la iglesia comenzó a tener su nueva identidad. El Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos en la antigüedad para dar gracias por las cosechas. O sea, a veces se malinterpreta lo que debemos celebrar o lo que estamos celebrando. Estamos celebrando y la fiesta es dar a Dios, es ofrecer a Dios una ofrenda de amor, una ofrenda de gratitud. Eso es lo que celebramos. Y eso es lo que celebraban los judíos en la antigüedad, en el día de Pentecostés. Era la fiesta de la semana, porque debían celebrar 50 días después de la Pascua, 7 semanas después de que se empezase a meter la hoz en la cosecha o en la mies. Deuteronomio 16, 9 y 10 dice: 7 semanas comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz en la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de la ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. O sea, según la bendición que habían recibido de Dios, el pueblo o cada hijo de Dios daba una ofrenda voluntaria para Él. Y esto es lo que debemos celebrar. Y esto es lo que debemos realizar también en estos tiempos. Dar a Dios una ofrenda de amor. Y esto es lo que celebramos. Estas mismas palabras son encontradas en Éxodo 23, 16 y 17, en Éxodo 34, 32, en Levítico 23, 15 y 16, y en Segunda de Crónicas, capítulo 8, verso 13. De ahí viene entonces el nombre de Pentecostés, de esa palabra que Dios le había dado al pueblo. De ahí, en gratitud a Dios. Y en Números capítulo 28, versículo 26, entonces se le llama las primicias para Dios. Luego el sentido de la celebración cambió para el pueblo judío por la conmemoración de la promulgación de la ley dada por Dios a Moisés en el monte. En esta fecha celebraban el día en que Moisés subió al monte y recibió las tablas dadas por Dios, en el cual el pueblo hace un pacto con Dios, un compromiso de obedecerle y de servirle, de serle fiel. Y entonces Dios se compromete con su pueblo en estar con ellos todos los días. Y este fue el acontecimiento que supone el nacimiento de la nación de Israel, 50 días después del Éxodo. Fue allí. 50 días se contaron, 50 días pasaron después del Éxodo, donde el pueblo hizo o realizó esta celebración
de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue un acontecimiento fundamental para la iglesia. Es un acontecimiento esencial, fundamental para el pueblo de Dios, o el nuevo pueblo de Dios, el cual debía recordar, el cual debía apreciar siempre lo que el Señor hizo por ellos, no dejándolos solos, no abandonándoles como algunos enseñan o dicen que Dios dio las leyes y los abandonó. No, sino que Dios en el día de Pentecostés cumplió su promesa para con sus hijos, para con su pueblo. 50 días después de la resurrección de Jesús se celebró el día de Pentecostés, y ese día vino o hizo morada el Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Lucas 24:49 dice: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quedaos aquí juntos hasta el momento en que Dios, el Padre, por medio de su Espíritu, haga morada en vosotros. Juan 14:16-17: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Promesa del Señor Jesús acerca del Espíritu Santo, el cual nos hará entender, el cual nos hará comprender todas las cosas acerca del Padre, acerca de la vida, acerca de la salvación. Juan 14:25-26: estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que habéis dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ni se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Promesa de Jesús, promesas del Padre. Entonces el Espíritu Santo vino para hacernos entender, para hacernos conocer la verdad que el mismo Jesús nos había comunicado. Juan 16:7-8: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es bueno que entendamos y comprendamos la función, la obra que ha venido a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Espíritu de Dios está en nosotros, no solo para darnos salvación o para mostrarnos el camino de salvación o hacernos entender el camino de salvación, sino para darnos paz, para darnos confianza en ese Dios grande y maravilloso que tenemos. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, no tengan temor. Dios está con ustedes. El Espíritu Santo ha venido para tratar con cada uno de sus corazones, para convencerles de pecado, para convencerles de justicia y realizar un verdadero juicio en favor de cada uno de ustedes. Y damos gloria y alabanza a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. A veces se exalta y se glorifica a Jesús, y Él lo merece por su obra redentora, por su muerte en la cruz, como lo hicimos durante toda una semana, la Semana Santa. Pero también, y no debemos olvidar, la obra del Espíritu Santo, el cual es Dios mismo, que ha venido a hacer morada en nuestros corazones, y por lo cual debemos agradecer y debemos recordar siempre y dar testimonio de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí. El Espíritu Santo, nuestro Consolador o Consejero, es traducido como Paracleto, que quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. El Espíritu Santo ha venido para acompañarnos,
Ha venido para estar junto a nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Y no nos podemos olvidar de que Dios mismo está a nuestro lado. Y Él está con nosotros y está por nosotros. Eso es lo que tenemos que tener, esa fe, esos ojos espirituales para ver y para entender que Dios no nos abandona. Aún en las grandes aflicciones, aún en las grandes necesidades, Dios está allí peleando por nosotros. Dios está allí acompañándonos y dándonos fortaleza y ánimo para seguir adelante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que vemos en el texto, versículo 1, es que estaban todos unánimes, unidos. Qué hermoso, qué maravilloso. Cuando vamos al contexto podemos ver que después que el Señor ascendió a los cielos, allí en el capítulo 1, verso 6, en adelante, entonces se reunieron los discípulos para elegir el sucesor de Judas Iscariote. Y dice el Señor que estaban todos juntos. Luego que el Señor ascendiera a los cielos, los discípulos se reunieron para elegir al sucesor de Judas, capítulo 1, verso 14. Que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. O sea que no solamente eran 11 más 2 que iban a ser electos por los discípulos, sino que dice que eran 120 que estaban reunidos, entre ellas María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Qué hermoso, qué maravilloso que los discípulos habían obedecido la voz del Señor. Que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se alejen de aquí hasta que Dios haga morada o envíe el Espíritu Santo para hacer morada en cada uno de ellos. Ellos, a pesar de que estaban tristes porque Jesús ya se había ido entre ellos, ya no iba a estar entre ellos, a pesar de todo, ellos no se entristecieron y se alejaron, se apartaron cada uno por su camino, sino que al contrario, ellos tuvieron presente la palabra de Dios, la encomienda del Señor, de estar juntos y compartir todas las cosas juntos. Y el Señor había orado al Padre diciendo en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por medio de la unidad es como Dios quiere que la iglesia se desarrolle y se predique el Evangelio de Jesucristo. Es por medio de estar unidos en comunión, una verdadera comunión, es que podemos dar testimonio de la grandeza y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la unidad, de la comunión, que nosotros podemos estar bien y dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Es la manera que Dios lo ha establecido en su palabra. Y qué bueno que allí, como dice Hechos capítulo 2, pues que estaban todos juntos, unidos. Y la palabra unidos quiere decir que estaban ayudándose, dándose ánimo el uno al otro. No estaban juntos por estar juntos, sino que cumplían una función. Era necesario que estuvieran así. Lo tercero que se nos dice es que ocurrió la llegada del Espíritu Santo. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La llegada, la manifestación, podemos decir, del Espíritu Santo.
en cada uno de los que allí se encontraban. Y durante todo estos textos hasta el versículo 13 nos comenta cómo ocurrió la venida del Espíritu Santo. Esencialmente el viento recio que soplaba y las lenguas repartidas como de fuego eran solamente fenómenos inusuales y temporales que acompañaban el verdadero regalo que llegó a ellos, el Espíritu Santo. Fue algo que nunca había pasado en la nueva iglesia, la iglesia primitiva. Era algo sobrenatural. Por eso muchos se asombraron, por eso muchos se espantaron. Y los que no habían entendido las promesas del Señor o las palabras del Señor, y los que y que estaban allí, que no eran de parte del pueblo de Dios, decían entonces: ¿qué pasa? ¿Es que están todos borrachos? ¿Es que están todos ebrios? Porque no entendieron, porque solamente lo que son del pueblo de Dios y solamente en aquellos que hizo morada o hace morada el Espíritu de Dios son los que pueden entender las cosas que acontecen en nuestra vida y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra en medio de su pueblo. Los discípulos estaban experimentando algo sobrenatural, similar a lo que experimentó Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo 3:2. O sea que Moisés vio algo asombroso, extraño, al ver cómo la zarza ardía y no se consumía. Y se acercó para ver por qué la zarza no se consumía. Los discípulos estaban siendo preparados para una comunión más íntima y de una manera más intensa con Dios. Era la manera en la que Dios quería preparar a sus discípulos. Ellos habían acompañado a Jesús, ellos habían seguido a Jesús, ellos habían escuchado a Jesús, pero de esta manera pues tendrían aún más comunión con Dios. Iban a disponer sus corazones de tal manera que iban a servir al Señor de una manera diferente, con más disposición, con más ánimo, con más deseo. Esencialmente el viento recio que soplaba y las lenguas repartidas como de fuego eran solamente fenómenos inusuales, fenómenos que para muchos era incomprensible. Los discípulos estaban experimentando esto en sus corazones, en sus vidas. Antes de salir a proclamar el Evangelio al mundo, le era necesario a los discípulos ser revestidos del Espíritu Santo. Le necesitaba a los discípulos ser fortalecidos con poder de lo alto, porque el Señor se lo había comunicado. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no vendría el Espíritu para estar con ustedes. Era necesario. Qué bueno ver cómo Dios obró en aquel entonces, en aquel momento. Imaginémonos por un momento lo ocurrido allí. Gracias a Dios, porque hoy en día no es así. El Espíritu, una vez que nosotros creemos o profesamos fe en Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene a hacer morada en nosotros. Y aunque no lo veamos, algo grande, algo maravilloso acontece y comienza a suceder en cada una de nuestras vidas. Hay un cambio, hay una transformación. Vamos a entender y entendemos con más claridad el por qué Jesús tuvo que venir a este mundo a morir, a dar su vida, a derramar su sangre por nosotros. Dice la palabra que todo sucedió así, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. Ahora bien, ¿por qué tuvo que ser de esta manera? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Por qué?
El Espíritu Santo de Dios así llegó a la presencia de cada uno de ellos. El propósito no solo era de hacer partícipes a los discípulos de los dones espirituales. No solamente era el Espíritu vino para darles dones diferentes a sus siervos, los cuales iban a servir a la iglesia, los cuales iban a proclamar la verdad de Cristo, sino que algo más estaba sucediendo. Era necesario que los discípulos fueran transformados en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de vivir. Había dureza en sus corazones, había incredulidad en sus corazones. De tal manera que muchas veces desobedecieron a Dios. En Ageo vemos allí que Dios dice todavía un poco y aquí yo sacudiré los cielos y la tierra, dice el Señor. Notemos que esta impetuosidad era para abatir todo orgullo de la carne y por otra parte para despertarnos porque somos demasiado soñolientos. Los discípulos estaban entretenidos, estaban angustiados, estaban afanados por lo que estaba aconteciendo. Pero era necesario que el Espíritu viniera para despertarles del sueño en que se encontraban. Que se pusieran a hacer las cosas que Dios le había encomendado. Hay dos pecados muy grandes en la vida de los hijos de Dios en muchas ocasiones que nos impiden andar según el Evangelio. Uno es que somos soberbios y llenos de presunción. ¿Saben lo que significa estas palabras? Soberbio, orgulloso, altanero, altivo, arrogante. Este es un pecado que está arraigado muchas veces en el corazón de los hijos de Dios, que nos impiden servir de una manera agradable, buena a nuestro Dios. Presunción, engreídos, jactanciosos, vanagloriosos. Este es otro mal que muchas veces inunda el corazón o la vida de los hijos de Dios. De tal manera que lo que hacen es para su propio bien o para su propio bienestar o su propio reconocimiento y no para la gloria de Dios. No podemos jactarnos de ser cristianos o no podemos jactarnos de tener buenos dones o hermosos dones. No, lo poseemos y lo tenemos para dar gloria y alabanza a Dios. Y nuestro corazón debe estar preparado y dispuesto para ello. Y para eso vino el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Mi vida debe estar inclinada en humildad para servir a Dios de una manera correcta, como Él lo ha pedido. No es porque alguien no me caiga bien o alguien no me simpatiza o alguien que yo dejo de adorar a Dios o exaltar a Dios. Adoro a Dios porque lo amo. Adoro a Dios porque el Espíritu Santo que está en mí me mueve, me despierta a hacerlo. Y es en eso lo que debemos pensar, hermano. Es el pecado. El pecado de la soberbia, el pecado de la presunción que nos impide el servir a Dios, el honrar a Dios. Como bien dijimos el domingo anterior, Dios nos llama para dar una hermosa y agradable ofrenda a Él. Y para eso envió al Espíritu Santo. Todo esto debía ser destruido en la vida de los discípulos. Todo esto debía ser cambiado en la vida de los discípulos. Y solamente con el poder de Dios podía suceder. No era por su esfuerzo, no era por su dedicación, no era por nada que ellos podían hacer para ser cambiados o transformados, sino era por el mismo poder de Dios morando en sus vidas. Por eso es que debemos pedirle a Dios y cantar a Dios: renueva mi vida, cambia mi vida, Espíritu de Dios. Por otra parte, cada uno siente en su interior una pereza terrenal, de manera que estamos
preocupados por las cosas terrenales, envueltos en el afán de este mundo, descuidando lo celestial y lo espiritual. Muchas veces nos ocupamos tanto en la pesca, pero en la pesca física, del alimento para nuestro cuerpo físico, y nos olvidamos que Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres, a proclamar el evangelio de salvación a tantos que están en agonía y están en temor. ¿Saben lo que significa pereza? Soñolencia, entretenimiento, comodidad. Es lo que muchas veces nos lleva a no adorar a Dios, a servir a Dios como Él lo dispone o lo ha pedido en su palabra. Cuando vamos allá al libro de Levítico, al libro de Deuteronomio, al Pentateuco, vemos cómo Dios da instrucciones en cuanto a cómo se debería realizar cada fiesta, cada celebración. Había que hacer un gran sacrificio, una entrega verdadera, santa, en su honor. No era cualquier ofrenda, como bien vimos el domingo anterior. Era una ofrenda que diera verdadero honor, gloria y alabanza a Dios. Pero el pueblo no podía descuidarse. Tenían que acudir todos, hasta niños, mujeres, hombres, todos. Tenían que acudir, estar juntos y dar la ofrenda al Señor. Por eso, hermano, también hoy el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestra vida, para que nosotros honremos a Dios, celebremos a Dios como Él quiere. En resumen, casi somos necios, de manera que ni podemos gustar la palabra de Dios ni el poder del Espíritu Santo, a menos que seamos despertados realmente por Dios mismo. Es cuando el Espíritu Santo realmente mora en nuestra vida que podemos entender las cosas que suceden y las cosas que acontecen en medio nuestro. Es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que somos movidos a dar a Dios una verdadera y sincera alabanza a Él. Es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos despierta y que nos mueve a trabajar para nuestro Dios. Como veíamos allí en Malaquías capítulo 1, no, que Dios llama al pueblo a volverse a Él y a dar una ofrenda de amor. Es preciso que seamos despertados. Es preciso pedirle a Dios que constantemente nos despierte del sueño en que nos encontramos. De la manera que en muchas ocasiones nos encontramos, en nuestro orgullo, en nuestra indiferencia, en nuestra actitud para con Dios. Rindamos nuestro corazón a Dios. Entreguemos toda nuestra vida a Dios, de tal manera que el Espíritu Santo haga la obra a la cual ha sido enviado. La obra por la cual está en tu corazón y en mi corazón. Escuchemos su voz. Escuchemos su voz que nos habla constantemente y nos habla por medio de su palabra. Es por medio de la palabra que el Espíritu quiere obrar, quiere actuar en ti y en mí. Oremos. Señor, gracias porque hoy es un día en el cual celebramos algo importante, o recordamos algo importante, el cual debemos celebrar todos los días, como hemos también dicho acerca de Jesús. Todos los días, Señor, debemos celebrar a Cristo. Todos los días debemos celebrar el Espíritu, porque ha hecho morada en nuestro corazón, en nuestra vida, por tu gracia, porque has tenido compasión de nosotros. Y gracias porque nos has hecho entender por tu Espíritu las verdades del Evangelio, las verdades de Jesucristo. Muchos de los que se encontraban en aquel lugar se asombraron,
sintieron temor, confundidos y no entendieron el porqué o lo que estaba sucediendo. Cuando escucharon hablar a todos tus discípulos, a todos tus siervos en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, Señor, los idiomas de aquellos que habían acudido a aquel lugar. Pero así obras tú. De esta manera, Señor, tú quieres mostrarte a este mundo y también a nuestra vida. A veces se pierde el tiempo, Señor, en ver si hay que hablar en lengua para ser salvo o no. Pero eso no es lo que tú nos enseñas en tu palabra, sino que lo importante es que creamos en ti y que el Espíritu Santo haga morada en nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo el que nos hace entender y el que nos edifica nuestra vida espiritual. Sé con cada uno de tus hijos, Señor, los que están aquí presentes, los que están en casa, los que están en cualquier lugar de este mundo, Señor, sé con cada uno de ellos y ayúdanos a entender y comprender el por qué fue de esta manera que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Padre, abate el orgullo, la indiferencia, el pecado que hay en nuestra vida, que muchas veces nos impiden darte a ti una ofrenda de amor, muchas veces nos impiden adorarte de una manera correcta, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea movida por el poder de tu Espíritu y que nos ayude, Señor, a estar tranquilos, en paz, aún en medio de las dificultades y de las aflicciones. Que el Espíritu Santo nos haga estar tranquilos, esperando a tu regreso, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Para salir vamos a entonar la doxología 432. Gloria demos al Padre.